¿Qué onda? Hoy estamos preparando una deliciosa pizza. Aquí tenemos una taza de agua tibia. Necesitamos 10 miligramos de levadura instantánea y una cucharita de azúcar. Vamos a mezclarlo y dejarlo reposar por unos 5 minutos. Ahora en un recipiente vamos a poner 3 tazas de harina de trigo de todo propósito. Le agregamos la cucharita de sal. Después de los 5 minutos vamos a agregar el agua con la levadura. Nos aseguramos de tener las manos bien limpias y empezamos a amasar entre unos 5 a 7 minutos. Pueden ir agregando un poquito más de harina si la masa está muy aguada. Si tienen la máquina, también pueden utilizar la máquina y amasar en unos 5 minutos. Yo lo hago así de esta manera para mostrarle a muchas personas que no tienen máquina cómo se puede hacer a mano. Como pueden ver, yo agregué un poquito más de harina, así que en total utilicé 3 tazas y media de harina. La masa de la pizza es un poquito diferente a otras recetas que yo les he mostrado. Esta masa hay que amasarla unas 2 a 3 veces cada 15 a 30 minutos. Esto hace que la masa se haga mucho más elástica. Yo esto lo aprendí de una clienta italiana que me mostró cómo hacer pizza hace muchos años atrás. Pero claro, esto es opcional, ya que cada persona lo hace de una forma diferente. Y ya ahorita, como pueden ver, le puse una cucharada de aceite de olivo. Ya la tengo lista la masa para empezar a estirarla. Los ingredientes que yo utilizaré serán alcachofas, aceitunas negras, pasta de tomate que está hecha de los tomates que se secan bajo el sol. Aquí tengo la albahaca. Tengo un chorizo que también se puede utilizar pues otras clases como el pepperoni, el chile dulce que es amarillo y unas cebollas que tengo silvestres y tengo 350 gramos de queso mozzarella y también necesitamos harina de maíz que sea un poco grande como granulada. Esta vez estoy utilizando la piedra que es de cerámica. Esta es especial para hacer pizza. La pizza queda un poquito más como tostadita, pero pueden utilizar pues cualquiera que tengan. Y con esta masa voy a hacer 2 pizzas, ya que las que estoy haciendo van a ser un poquito finitas. No quiero la pizza muy gruesa. Simplemente puse un poquito de aceite y pues se hace muy fácil ya estirarla así. Luego la voy a poner sobre una tabla. Voy a poner la harina de maíz, que es como granulada, para que la pizza se pueda desprender fácilmente cuando yo la ponga en el molde. Si no tienen el molde de cerámica o de piedra, como alguna gente le llama, no necesitan hacer esto. Simplemente ponen la pizza directamente en la bandeja o en la lata de metal que tengan. Y ahora lo que estoy poniendo con la cuchara es la pasta de tomate que está preparada con los tomates que se secan bajo el sol. Esta pasta, a mí me gusta poner esta pasta en las pizzas porque no tiene líquido, sino que simplemente un poquito de aceite. Y esto hace que la pizza no quede aguada, sino que tostadita por debajo. Ahora le voy a poner un poquito del queso mozzarella, no todo, simplemente un poquitito. Y luego empezamos a poner los ingredientes que pues le vamos a poner. Aquí tengo parte del chorizo. Luego le voy a poner el chile dulce, el cual es amarillo. Pueden ponerle del verde también si quieren o del rojo. Y tengo las cebollas silvestres. Pueden utilizar también cualquier ingrediente que a ustedes más les guste. Luego las aceitunas negras y las alcachofas. Y luego le ponemos el resto del queso. Yo tengo varias maneras de decorar o de formar la pizza. Esta es una manera. Le estoy poniendo queso más a la orillita y voy a enrollar la orilla para que se me haga más fácil pasarla al molde de piedra que tengo.
Yo cuando utilizo la bandeja de metal no hago esto, simplemente formo la pizza de diferente forma. Yo le estoy mostrando de cómo lo estoy haciendo esta vez, pero tengo otras maneras. Ahora ya está lista y la vamos a pasar a la bandeja que ya está caliente a 500 grados Fahrenheit. Voy a bajar el fuego a 400. Estoy poniendo harina granulada de maíz y ahora paso la pizza encima. Con este molde yo voy a cocinar la pizza solamente por 12 a 15 minutos, porque como la piedra ya está bien caliente se cocina más rápido. Si están utilizando la bandeja regular, la de metal, entonces deben cocinar la pizza por aproximadamente 20 a 25 minutos. Ahora estoy formando la segunda pizza y en la segunda pizza voy a poner las hojitas de albahaca, el queso, las aceitunas negras, el chile dulce, cebolla roja y pueden poner muchas otras cosas más si desean, pero no la hagan muy pesada. Ahora vamos a sacar la pizza y les voy a mostrar cómo salió la primera. Vean qué deliciosa. Y cuando todavía está calientita, pues la partimos. La primera salió un poquito más tostadita porque la dejé por unos 14 minutos y la segunda la dejé solamente por 12 minutos. Vean qué deliciosa. Espero que les haya encantado esta receta súper fácil. Disfrútenla en familia. Si tienen preguntas, no duden en hacerlas en los comentarios. Y nos vemos para la próxima. Buen provecho. Bye bye.